Secretos del Tercer Reich. El dinero de Hitler. En el gran espectáculo orquestado por los nazis, Hitler era el líder todopoderoso quien afirmaba ser un hombre modesto del pueblo. Als den Mann sehen, der keiner Klasse angehört. Ich habe nichts als die Verbindung zum deutschen Volk. Él estaba dedicado a su causa, estaba dedicado a Alemania. Eso era muy importante para su imagen, cuidadosamente cultivada por Joseph Goebbels. El ministro de propaganda presentaba a su Führer como un servidor humilde quien se abrió camino desde la pobreza. Esta fue una distorsión de la verdad. Hitler vivió una existencia de comodidades, un estilo de vida bohemio. Se levantaba tarde y no pasaba mucho tiempo en la oficina. Gustaba saborear platillos y café por la tarde y solía ver películas por las noches. Gustaba de la compañía de compinches y amigos. Aquellos quienes necesitaban hacer un negocio con el Tercer Reich, hacer negocios con Hitler, se sentían frustrados por el tiempo escaso que Hitler dedicaba al negocio de la administración. Lejos de la imagen del héroe de la clase trabajadora elaborada por la propaganda nazi, parecía que Adolf Hitler, el bohemio consentido quien se deleitaba con pastelillos de crema, también era un evasor de impuestos. Su registro de impuestos sobrevive a este día, en los archivos estatales de Baviera en Múnich. No fue separado ni mantenido en almacenamiento especial. Fue guardado junto a los registros de todos los otros contribuyentes de la región. Para el periodista de economía Wolfgang Strahl, eso demuestra que el llamado hombre del pueblo no estaba dispuesto a pagar impuestos tal como el resto de ellos. Este registro fue un hallazgo afortunado. Me sorprendió encontrar sus documentos originales aquí firmados por él, su registro de impuestos, sus objeciones, quejas, pues aparentemente él no tenía dinero. Estos archivos revelan parte de una historia de delincuencia económica. Hitler inauguró sus expedientes penales al involucrarse con la insurgencia de Baviera en 1923. En lo que llegó a conocerse como el Putsch de la cervecería, Hitler y su banda pequeña de seguidores del partido nazi llamaron al derrocamiento del gobierno nacional. Ellos realizaron una demostración pública el día siguiente. Un enfrentamiento contra las filas de la policía de Baviera culminó en violencia. 4 oficiales de policía y 16 simpatizantes nazis resultaron muertos. Adolf Hitler fue arrestado y sentenciado a 5 años de cárcel por actos de alta traición. Su golpe había fallado, pero su intento por ganar notoriedad fue un éxito rotundo. Su juicio y condena aparecieron en las noticias. Él cumplió únicamente 8 meses tras las rejas, pero durante ese tiempo escribió su primer volumen de su manifiesto de política nacionalista, Mi lucha, o Mein Kampf. Se convertiría en un éxito de ventas. Mein Kampf fue publicado por la casa editorial Eger. El partido nazi la había comprado en 1920 para establecer su periódico propagandístico, el Volkische Beobachter, u Observador Popular. El partido nazi compró el periódico e imprenta con el uso de dinero prestado, alrededor de $250,000 marcos. Era un buen momento para adquirir una deuda. Este era el inicio de la era de la inflación. Hitler podía pagar lo que una vez fuera una suma grande, con marcos inflados, que valían una fracción de la suma original adeudada. La hiperinflación paralizó la economía y eventualmente destruyó al marco alemán. La moneda alemana perdió su valor con rapidez y para finales de los años 20 valía menos que el papel sobre el cual estaba impresa. Millones de alemanes se hundieron en la miseria, pero no así Hitler ni sus compinches del partido nazi. Ellos recibieron la ayuda de benefactores acaudalados de Alemania y del extranjero. El destacado fabricante de automóviles y antisemita Henry Ford habría sido uno de ellos. Henry Ford, el industrial notorio de los Estados Unidos y figura emblemática, era un entusiasta vehemente de Adolf Hitler. La Ford Motor Company tenía una subsidiaria muy importante en Alemania, y esta solo habría logrado ganancias después de la llegada de los nazis al poder. Las ganancias fueron fruto del suministro de camiones y otros vehículos de las Fuerzas Armadas alemanas, vastamente expandidas. En los Estados Unidos,
Ford se benefició en grande con el Tercer Reich. Partidarios de perfil alto como Henry Ford dieron credibilidad a Hitler. Pero fue entre las clases altas conservadoras de Múnich, predominantemente católicas, en donde Hitler encontró mucha de la ayuda financiera. Algunos compartían su antipatía por los judíos, la democracia y el gobierno de la República de Weimar. Algunos eran acaudalados y de notoriedad, tal como la esposa del constructor de pianos, Helen Bechstein. Bechstein era parte de una familia rica, quienes construían pianos. También era una mujer de renombre en Múnich. Ella lo acogió y llegó a llamarlo su hijo pequeño en un momento dado. Ella además le inculcó los modales de la alta sociedad y las reglas de etiqueta para la mesa de cena. Ella le compró sombreros de copa y frac. Ella se convirtió realmente en su tutora, su benefactora. Ella le entregó joyería y otros regalos suntuosos a Hitler, que podrían ser utilizados como garantía para préstamos. Los límites entre los fondos del partido nazi y las cuentas personales de Hitler se volvieron confusos. Inclusive algunos nazis fieles comenzaron a cuestionar el estilo de vida lujoso de su líder apodado el Rey de Múnich. En 1925 adquirió un Mercedes de lujo de 20.000 marcos y contrató los servicios de un chofer para conducirlo. Él se conducía en un Mercedes, que valía una suma enorme de dinero en esa época. Podía costearse viajes y tenía el dinero suficiente para financiar sus apariciones propagandísticas. Todo esto sufragado a través de un sistema de fondos para sobornos y donaciones de benefactores grandes y pequeños. Pero el Rey de Múnich no se molestó en presentar una declaración de impuestos. La oficina fiscal le otorgó 8 días para presentarla o enfrentaría una multa o un día de cárcel. Al principio, Hitler tenía esta imagen como un humano austero y sobrio. En un inicio vivió como inquilino en Múnich y en sus declaraciones al fisco se representó como un escritor menesteroso. Eso no coincide con los registros. Estos muestran que Hitler percibió más de 11.000 marcos durante los primeros 3 meses de 1925. Pero él continuó con su personificación de hombre desprovisto, quien no poseía bien alguno. Declaró: intento limitar mis necesidades personales a grado tal que en mi calidad de no fumador y abstemio completo, únicamente como en los restaurantes más modestos. El vehículo también me significa solo un medio para un propósito. Nosotros sabemos que tras esa fachada propagandística, Hitler vivía en apartamentos elegantes en Múnich y Berlín, que tenía un chofer y tenía un mayordomo, que se encontraba rodeado de asistentes, que él solo necesitaba solicitar algo y al chasquido de sus dedos todo le sería provisto. Él calculó su ingreso sujeto a gravamen en una fracción de la suma real. Este sería el inicio de un largo juego al gato y al ratón entre Hitler y la oficina fiscal. Para finales de los 1920s, Hitler era una figura política famosa. Él no reclamó oficialmente un ingreso al partido. Se presentó como un político ad honorem. Su dinero provenía de otras fuentes. Pero el partido nazi también necesitaba dinero. Su ejército de camisas pardas o tropas de asalto de la SA necesitaban ser pagadas. Las manifestaciones elaboradas de Nuremberg costaban sumas enormes, pero el dinero necesitado con desesperación por los nazis solo favorecía a Hitler para fomentar su imagen como proveedor generoso de Alemania y de su partido. Un donante poderoso reforzó las arcas del partido: el magnate de acero de la región de Ruhr, Fritz Thyssen. El apoyo de Thyssen fue crucial porque le mostró a los industriales alemanes que no tenían nada que temer del partido nazi. Thyssen fue uno de los primeros en darse cuenta que el partido nazi sería un aliado en la lucha constante contra los trabajadores organizados en Alemania. Thyssen difundió ese mensaje entre sus compañeros industriales y eso desactivó una fuente importante de oposición en la escalada de Hitler hacia la Cancillería. Las donaciones exuberantes de Thyssen ayudaron a pagar por la llamada Casa Parda, el cuartel general del partido nazi en Múnich. En 1929 Hitler también escaló en la categoría de propiedades. Se mudó a un apartamento de lujo en Múnich, que hoy día alberga una estación de policía. Mientras Hitler ascendía en su clase de alojamiento, la economía mundial se venía a pique en 1929.
Alemania se hundió en una crisis. Las compañías fueron a la bancarrota. El desempleo masivo y la pobreza se apoderaron de la población. Hitler aprovechó esta desesperación y miedo. La maquinaria propagandística nazi trabajó a toda marcha. Su mensaje simple y nacionalista cobró aún más popularidad. Pero mientras muchos de sus seguidores luchaban por sobrevivir, Hitler gozaba de una vida plácida. En 1929 declaró un ingreso bruto de 15.000 marcos, el equivalente de unos 36.000 euros. Su fortuna electoral también se incrementaba. El partido nazi atrajo una oleada de votos en 1930, 9 veces superior a los obtenidos en las elecciones llevadas a cabo 2 años antes. Se habían vuelto una fuerza reconocida en el Parlamento alemán. Al extremo derecho, un bloque pardo de delegados nazis representaba a la segunda fuerza política más grande en el país. La notoriedad acrecentada de Hitler también incrementó las ventas de su manifiesto político Mein Kampf. Sus ganancias oficiales para 1930 habían subido hasta los 50.000 Reichsmarks. Para finales de enero de 1933, Hitler se había convertido en el canciller imperial. Se encontraba en camino de convertirse en un dictador todopoderoso. Pero no comandaba una mayoría absoluta. Fue nombrado canciller por el presidente del Reich. Hitler quería a toda costa asegurarse que su ascenso al poder absoluto fuese visto como algo legal, y no como el resultado del tipo de golpe que él había intentado tiempo atrás en 1923. La revolución nazi debía tener un barniz de legitimidad. Hitler actuaba como estadista, mientras sus secuaces planeaban la dominación a través del terror y la intimidación. Su ascenso al poder fue celebrado como un triunfo, pero Hitler aún carecía del apoyo de algunos segmentos de la población, que incluía a los trabajadores alemanes. La máquina propagandística nazi pulió su imagen como un líder humilde y sensato. La máquina publicitaria del partido nazi, dominada por Goebbels, era ferozmente eficiente. Construyó una imagen de Hitler como un hombre ordinario, un hombre del pueblo. Un discurso a los empleados de una fábrica de Siemens en Berlín fue un ejemplo típico. Bin aus euch selbst herausgewachsen, bin einst selbst unter euch gestanden und habe mich dann durch Fleiß, durch Lernen und ich kann sagen durch Hungern langsam emporgearbeitet. In meinem innersten Wesen bin ich immer das geblieben, was ich vorher war. Las multitudes que vitoreaban fueron engañadas. En 1933 su líder humilde ganaba al menos 40 veces más que el trabajador de fábrica promedio. Había un aspecto antisocial en este personaje. Era fanático devoto de sus objetivos políticos, pero la idea de que vivía una existencia monástica, que trabajaba día y noche, simplemente para el beneficio del pueblo alemán, era una mentira. De acuerdo con el archivo fiscal de Hitler, sus ingresos anuales ascendieron a 1.2 millones de Deutschmarks durante el primer año luego de su llegada al poder. Gran parte de sus ingresos provenía de las ventas de su libro Mein Kampf. 1,5 millones de copias se vendieron en 1933 únicamente. Cada libro costaba la suma relativamente grande de 12 marcos, pero su precio, descrito como elevado y terrible, no amilanó a los compradores. Después de 1933, una vez Hitler se convirtió en canciller, millones de copias fueron vendidas en Alemania. El libro fue traducido en 16 idiomas. Millones de copias se vendieron alrededor del mundo. Hitler describió su profesión en sus documentos de identidad como escritor, y eso era parcialmente verdad. Hizo una fortuna. Pero en 1934 un oficial fiscal acucioso rastreó esa fortuna y envió a Hitler una cuenta de impuestos por pagar elevada. Este registro de impuestos muestra que solo declaró una fracción de su ingreso. De acuerdo a los archivos de la oficina fiscal, al final ya debía al menos 400.000 marcos alemanes, una fortuna inmensa en esos días. Esto no causó gracia al canciller del Reich, por lo que ordenó a un secretario del Estado del Ministerio de Finanzas a intervenir. Para mediados de los 1930s, Hitler era ya un multimillonario. A pesar de esto, solicitó que su archivo de impuestos fuese poco menos que eliminado. Las autoridades fiscales acataron a su solicitud. Sería inimaginable para un canciller de hoy solicitar que se le exonere de pagar impuestos. Se le ordenó al oficial fiscal de apellido Vogel hacer una excepción para Hitler. El jefe de la oficina fiscal de Múnich declaró: todo reporte fiscal que conlleve una obligación tributaria para el Führer queda anulado desde un inicio. El Führer queda por lo tanto exento de pagar impuestos.
El expediente fiscal de Hitler fue cerrado. Se desconoce la suerte de Herr Vogel, el oficial fiscal meticuloso quien identificó a Adolf Hitler como un evasor de impuestos. El Führer no pagó ni un solo Pfennig de impuestos por el resto de su vida. Aún así continuó con su personificación de sirviente humilde del pueblo. Deutsches Volk, gib uns viele Jahre, und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn, ich tat es um deiner selbst willen. El nuevo jefe de gobierno parecía actuar consecuentemente con sus palabras. So wie es mir gelang, von Stienemann. Hitler públicamente rechazó el salario que le correspondía como canciller y lo asignó a los miembros necesitados del partido nazi. Pero millones ingresaban de las ventas de Mein Kampf. Él no pagaba impuesto alguno, y el canciller humilde pronto exigió de regreso el salario al que estaba acreditado. Solo un año después, Hitler silenciosamente reclamó un sueldo de casi 30.000 marcos, además de 18.000 marcos en prestaciones. Todo esto libre de impuestos. Otro bono estaba a punto de sumarse. El presidente del Reich, Paul von Hindenburg, se encontraba grave de salud. Él recibía un sueldo generoso más prestaciones. Pero cuando murió en 1934, Hitler se apoderó de su oficina y reclamó su salario también. La propaganda nazi aún presentaba a Hitler como el servidor humilde dedicado al pueblo. Él restauraba el orgullo alemán y bajaba el desempleo al encargarse de trabajos públicos vastos como la red de autopistas o Autobahn. Hitler compraba el apoyo y a nadie parecía importarle a qué costo. El hecho que todas estas medidas, incluido el servicio de trabajo del Reich y otros beneficios, tuviesen que ser pagados de alguna forma con créditos del Estado, no interesaba a las personas. A la gente no le interesan los créditos y las deudas, que teóricamente dependen de su trabajo colectivo. A las personas solo les interesa lo que portan en los bolsillos al final del día. Todos desean llevar más dinero a casa. Eso fue lo que obtuvieron. El mito del Autobahn sobrevive a este día. Este no fue creación de Hitler o del partido nazi. Se basó en planes que existían desde 1924. Para mediados de 1935 el desempleo se había reducido drásticamente, pero no había sido erradicado. Esos alemanes aún desempleados pronto encontrarían trabajo a tiempo completo en la construcción de armamento. El gasto militar era prioridad absoluta. Alemania se rearmaba secretamente con dinero público. Tal como con las obras del Autobahn, esto se pagaría también con endeudamiento masivo. A Hitler le era claro que estos créditos solo podrían ser pagados por otros, personas aún por ser conquistadas. Eso significa que la industria del armamento era una inversión meticulosamente planificada para el futuro de guerra de Alemania. No se habló mucho al respecto. Por el contrario, la retórica hablaba siempre de paz. Donantes industriales como el magnate del acero Gustav Krupp presentían lo contrario. Ellos apoyaban a Hitler y esperaban un retorno lucrativo en contratos armamentísticos. Donaron cientos de miles de Reichsmarks luego del ascenso de Hitler al poder. Además de forjar las armas que Hitler necesitaba para militarizar a Alemania, en 1933 Gustav Krupp y sus colegas industriales acordaron efectuar donaciones regulares a Hitler. La fábrica principal Krupp donó casi 5 millones de marcos a Hitler durante el transcurso de la guerra. Más y más dinero llegaba, y Hitler gastó gran parte de él en sí mismo y en una estancia de lujo en los Alpes alemanes. Hitler era un visitante asiduo a la pintoresca y popular ciudad balnearia de Berchtesgaden. Él se hospedaba en una casa vacacional, Haus Wachenfeld. Hitler la había rentado desde 1920, pero en junio de 1933 tenía el dinero para adquirirla.
El modesto hogar vacacional decorado al estilo tradicional de Bavaria habría de convertirse en una propiedad imponente y el Estado pagaría por ella. A Hitler le gustaba la idea de ser un arquitecto aficionado. La remodelación de la casa vacacional como su cuartel general alpino de 30 habitaciones llamado Berghof se convirtió en su proyecto personal más importante. El secretario de Hitler, Martin Bormann, supervisó la construcción y pagó las cuentas. Lo que no era pagado por el Estado, era pagado indirectamente por los trabajadores alemanes a través del fondo Donación a Adolf Hitler por la industria alemana. El Berghof de Hitler le costó a Alemania millones de Reichsmarks. El dictador mismo admitió. El Berghof es una mina de oro verdadera. Es solo que Bormann no obtiene nada de ella, solo gasta mucho en ella. La enorme propiedad de Hitler en Obersalzberg se desarrolló a un costo enorme. Un segundo asiento del gobierno surgió desde el paisaje alpino. Otros 30 millones de marcos se gastaron en la construcción de un disparate en la cima de la montaña por encima del Berghof, la Kehlsteinhaus o el Nido del Águila. Un túnel de acceso y ascensor fueron perforados al costado de la montaña. A pesar del monumental trabajo y su costo, Hitler solo visitó el Nido del Águila vertiginoso unas pocas veces. El Führer parecía intimidado por las alturas y le disgustaba el aire frío de las montañas altas. El Nido del Águila sobrevivió a la guerra. El ascensor de bronce pulido de Albert Speer, la chimenea y las vistas alpinas espectaculares están ahora abiertas a los turistas. Pero durante los 1930s la mayor parte del Obersalzberg se encontraba fuera de límites. Al igual que el Berghof de Hitler, el complejo circundante incluía casas para Martin Bormann y para el jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring. Además de barracas para la SS. Existía un hotel para altos oficiales nazis y un invernadero que proveía vegetales frescos para la mesa del Führer. Obersalzberg se convirtió en el mundo pequeño privado de Hitler. El jefe del Tercer Reich pasó mucho tiempo aquí y no en la capital, Berlín. Los temas de gobierno eran conducidos desde las terrazas y habitaciones. Los peces gordos nazi, trabajadores de apoyo y cómplices se congregaban a su alrededor, incluidos el ministro nazi del Exterior, von Ribbentrop, y el jefe de propaganda, Joseph Goebbels. Los jefes de la SS, Heinrich Himmler y Reinhard Heydrich, planificaron asesinatos masivos a una escala industrial en medio de este paisaje alpino. Todos ellos aparecen en los videos caseros pertenecientes a la novia secreta de Hitler, quien también tenía una habitación en el Berghof, Eva Braun. A la asistente del fotógrafo, quien se convertiría en la amante del Führer, se le permitía deambular con libertad y filmar momentos privados. El leal ministro de armamento de Hitler, el arquitecto Albert Speer, también aparece en las películas de Eva Braun. Speer empleó mano de obra de esclavos y utilizó el sistema de los campos de concentración para mantener sus fábricas en funcionamiento. Aún así logró evadir ser ejecutado como criminal de guerra al término de la misma. Él también fue un crítico del diseño de Hitler de la ventana grande famosa del Berghof. Pero no hasta mucho tiempo después de la guerra, en 1970, cuando declaró: "La ventana retráctil era el orgullo de Hitler. Bajo esta ventana la visión de Hitler había colocado el estacionamiento para sus vehículos. Así cuando el viento soplaba en la dirección equivocada, la fetidez intensa de la gasolina invadía la sala de estar. Fue un diseño que habría sido rechazado en cualquier universidad técnica. Pero fue únicamente después que su Führer y la Alemania nazi habían sido vencidos que Speer se atrevería a ridiculizar a Adolf Hitler en público". El jefe anterior de Eva Braun y fotógrafo personal de Hitler, Heinrich Hoffmann, controlaba el mercado de cualquier imagen de Hitler. Él conservó los derechos exclusivos a través de su agencia. Las regalías eran pagaderas por cada fotografía impresa y Hitler probablemente recibió su parte. Hoffmann suministró fotografías a todas las revistas y publicistas de renombre. Las imágenes de Hitler se imprimían por los millones y cada una sumaba a una fortuna en ventas. También se imprimieron innumerables tarjetas postales. Adolf Hitler se convirtió en una especie de estrella pop, pero sus presentaciones teatrales estaban por convertirse en actos de guerra. ...1938 marcó el inicio de la política exterior agresiva de Hitler. Su Wehrmacht marchó dentro de Austria.
El Anschluss, o anexión de la tierra natal de Hitler, fue vista con beneplácito por muchos austríacos, y el dictador nazi deseaba poseer parte de ella. Una vez más, su secretario fiel Martin Bormann se encargó de los negocios y compró la casa donde Hitler había nacido en su nombre. Hitler recibió una bienvenida triunfal en Viena. Él había llegado a la capital austríaca por primera vez hacía 30 años. Asistía a la ópera y tomaba asiento en los cafés. Soñaba con una carrera como pintor. Aplicó para admisión en la Academia Prestigiosa de Bellas Artes de la ciudad. Pero fue rechazado por su falta de talento. Más tarde Hitler escribió en Mein Kampf: Viena fue y sigue siendo la lección más dura, pero también la más profunda de mi vida. Él afirmó haber trabajado como obrero antes de pintar para ganar su sustento y que nunca fue suficiente para satisfacer ni el hambre más moderada. Pero al Hitler joven le iba mucho mejor en Viena de lo que él afirmó. La pobreza era un punto realmente especial para él. Era algo muy importante, porque él no deseaba decir, provengo de una familia grande y éramos ricos. No. Mein Kampf fue publicado entre las guerras en los años 20. Y era claro que las personas dirían, Dios mío, pobre hombre, cuánto debió sufrir. En realidad parece que Hitler sufrió poco. Comenzó por alquilar un apartamento placentero. Su madre le heredó dinero al morir, el suficiente para mantener un nivel razonable de comodidad durante un año. Él compartió la renta con un amigo y vivió mucho mejor que otros estudiantes de la época. Ambos lo vieron de esta forma. No necesitamos trabajar. Seremos algo muy diferente. Nos convertiremos en artistas. El Hitler vano pasaba mucho tiempo en los cafés. Se convertiría en artista, arquitecto o escenógrafo. Él hablaba, soñaba y fantaseaba de muchas ocupaciones, pero no llegó a dominar ninguna de ellas. Gastó mucha de su herencia en la ópera, un placer oneroso. El dinero que su madre le dejara eventualmente se terminó. El Hitler joven necesitaría encontrar un trabajo. El Hitler de juventud habría encontrado trabajo en algún lugar, pero se habría tratado de trabajo arduo. Algo parecido a llevar equipaje, acarrear piedras, lo que sea. Él no deseaba eso ni podía hacerlo. Era obvio que no deseaba ser un obrero, no quería eso. Simplemente imaginaba que se convertiría en alguien, pero no sabía aún en quién. Mientras tanto, el dinero se agotaba, y en el invierno de 1909, un Adolf Hitler indigente terminó por guarecerse en un refugio para pobres. Sin embargo, pocas semanas después, encontró una habitación pequeña en un hostal inmaculado que le ofrecía un lugar para pintar. El agobiado artista ganaba con dificultad el dinero suficiente para sobrevivir al producir copias sin inspiración de los paisajes urbanos de Viena. Pero en su mente era un genio incomprendido y un hombre de las artes. Hizo su regreso triunfal a Viena en 1938. Finalmente obtuvo el reconocimiento que anhelaba en su juventud. El dictador tenía planes grandes para su ciudad de infancia, Linz. Él deseaba transformar a Linz en la perla del Danubio, la ciudad más hermosa en Europa. En el corazón de la ciudad rediseñada de Hitler se encontraría el llamado Führermuseum, un templo dedicado al arte clásico comparable al Louvre o a la Galería Uffizi. Mientras la propaganda nazi se nutría de imágenes estilizadas de los superhombres y mujeres germanos, no existía, al parecer, un lugar para este tipo de imágenes en el Führermuseum de su fantasía. Solo las obras de maestros consumados y clásicos serían lo suficientemente buenas. Los desalojos forzosos y el saqueo de casas judías en Viena y alrededores
proporcionaban una fuente rica de este tipo de arte. Cuando Alemania ocupó Austria, se estableció un sistema organizado de expropiaciones llamado arianización, por medio del cual se registraban las propiedades y los activos de los judíos en Austria. Luego, estos eran despojados sistemáticamente de sus riquezas. Ahora, las colecciones de arte formaban parte de ese proceso de sustracción de activos. Las compras se detallaban como transacciones legales, aun cuando la mayor parte del arte había sido saqueado u obtenido como resultado de ventas forzadas luego de la invasión nazi de Austria. Fueron tiempos de prosperidad para los comerciantes de arte alemanes. Ellos compraban colecciones privadas enormes y las vendían al mercado internacional de arte, en su mayor parte a través de comerciantes suizos de arte. En 1939, la invasión alemana de Polonia marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hitler ordenó la invasión a sus vecinos del oeste el año siguiente. La Wehrmacht conquistó gran parte de Europa. Hitler visitó París por primera vez en calidad de conquistador y coleccionista de arte. Hitler tenía una casa nueva por decorar en la Polonia ocupada. Una casa señorial en Poznan había sido construida para el Kaiser Wilhelm II, cuando la ciudad era parte del Kaiserreich imperial alemán. Durante el Reich de Hitler, esta se convertiría en la residencia del este del Führer. Su interior fue modificado al estilo de la Cancillería del Reich en Berlín, a un costo de millones de Deutschmarks. Hitler no despilfarraba dinero únicamente en sí mismo. También echaba mano al tesoro para premiar a los oficiales militares de alto rango para asegurar su apoyo. En un inicio, la armada alemana parecía imparable en la Unión Soviética. Miembros estrella como el general del escuadrón de tanques Heinz Guderian se anotaron una racha de victorias. Ellos fueron recompensados con decenas de millones de Reichsmarks en concepto de bonos. Además de dinero, el Führer repartía propiedades y títulos como un señor feudal. El general Heinz Guderian recibió la hacienda suntuosa Gut Diepenhofen-Warthegau en las cercanías de Posen. La propiedad estaba valuada en más de 1.2 millones de Reichsmarks. Hitler la entregó a su general de tanques como un regalo libre de impuestos. Los propietarios originales polacos fueron expulsados. Pero la Armada Roja echó a perder el plan. Guderian y su familia no pudieron disfrutar de la propiedad robada. Para mediados de 1944, los soviéticos avanzaban hacia las fronteras orientales del Reich alemán. Los bombarderos aliados atacaron las ciudades alemanas y fábricas a placer. Los aterrizajes de los aliados en Italia en 1943 significaron que Austria se encontraba ahora al alcance de bombarderos británicos y estadounidenses. La colección de arte que Hitler acumuló para su museo del Führer en Linz debía ser ocultada. Las minas de sal de Autaldsee, en Austria, eran el escondite ideal. Más de 7.000 pinturas y esculturas fueron almacenadas en las cavernas y túneles profundamente bajo la tierra. En el mundo, en la superficie, el gran Reich alemán de Hitler colapsaba a su alrededor. La Armada Roja llegó a Berlín en abril de 1945. Días antes de cometer suicidio, Hitler realizó una última aparición pública y enalteció a la última línea de defensa sobreviviente del Reich alemán, los niños, los combatientes de la juventud hitleriana. Mientras las tropas soviéticas se aproximaban, Hitler y su séquito se preparaban para el final, dentro de su búnker debajo de la Cancillería del Reich.
Ahora sellado y cubierto por edificios nuevos en el corazón de Berlín, estos son los remanentes del búnker de Hitler décadas después de la guerra. Fue en este complejo claustrofóbico donde Hitler dictó su última voluntad y testamento el 29 de abril de 1945. Todo lo que poseo, siempre y cuando tenga algún valor, pertenece al partido. En caso que éste ya no exista, al Estado alemán. En el caso que el Estado también fuese destruido, no existe necesidad de otra decisión de mi parte. El 30 de abril, Hitler se retiró del proceso de toma de decisiones por siempre y cometió suicidio junto a su recién esposa, Eva Braun. Su legado fue la destrucción masiva, muerte, miseria y asesinatos a una escala descomunal. Grandes partes de Europa fueron devastadas por la guerra total de Hitler. Alemania y sus habitantes se encontraban en la ruina. Decenas de millones de soldados y civiles inocentes fueron asesinados. Un estimado de 6 millones de personas judías fueron exterminadas en el Holocausto. Mientras muchas ciudades y poblados alemanes fueron reducidos a escombros, la casa alpina de descanso favorita de Hitler en Westergaden sobrevivió casi intacta. Su cuartel general en el Berghof sobre el poblado fue volado en pedazos por los bombardeos. Lo que quedara de la propiedad privada de Hitler fue confiscado por las fuerzas de ocupación en 1945. Eventualmente esto le fue cedido al estado de Bavaria, ya que fue el último lugar en donde Hitler registrara su residencia. Ahora de propiedad pública, las estructuras sobrevivientes tales como el Nido del Águila o Kelstenhaus y las barracas abajo se han convertido en una especie de atracción turística. Después de finalizada la guerra, las autoridades calcularon el remanente de la fortuna de Hitler. Gran parte provenía de las ventas de Mein Kampf. Más de 10 millones de copias se vendieron hasta 1945. Las comunidades de la localidad fueron forzadas a comprar una copia para las parejas que contrajeran nupcias bajo el régimen nazi. Después de la guerra, los derechos de autor se transfirieron al gobierno de Baviera. Desde entonces, el gobierno intentó sin éxito detener la impresión y distribución del manifiesto político de Hitler. No se encontraba disponible para la venta a miembros del público en Alemania Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, ni en Alemania Oriental. Era un tabú en Austria, pero nunca fue realmente difícil obtener una copia, pues circuló por todo el mundo en muchas traducciones, sin inhibición alguna. Y hoy en día, por supuesto, gracias al Internet puedes leerlo en muchos idiomas y descargarlo con solo oprimir una tecla. Los Reichsmarks encontrados en la cuenta privada de Hitler perdieron mucho de su valor después de la guerra. La moneda antigua desapareció en 1948 con la reforma monetaria. El dinero de la herencia de Hitler se adjudicó al gobierno de Baviera. El otro legado grande del dictador, el arte, que suponía ser exhibido en su museo del Führer, es ahora controlado por el gobierno alemán. La historiadora Angelika Enderlein salvaguarda las pinturas que Hitler adquirió a través de su red de distribuidores. Estas fueron recuperadas de las minas de sal austríacas donde fueron ocultadas de los bombardeos aliados. Las autoridades nazis habían planeado hacer volar las entradas antes que los estadounidenses pudiesen alcanzarlas. Pero el plan de demolición falló. Miles de pinturas fueron registradas y revisadas para comprobar si habían sido robadas. Muchas piezas fueron devueltas a Francia y Holanda, donde habían sido adquiridas durante la ocupación nazi. Casi 2/3 partes de la colección de Hitler fue considerada como adquirida legítimamente y fue entregada al gobierno de la nueva Alemania Occidental. Las investigaciones siguen su curso. A veces, información nueva surge respecto a los propietarios originales de alguna obra de arte.
Desde el año 2000 se llevaron a cabo nuevas investigaciones y el dueño original de esta pintura era un judío de Berlín quien huyó hacia Viena. El propietario original, Leo Wendel, fue asesinado en el campo de concentración de Buchenwald en 1940. Cuando quedó claro que el dueño anterior era un judío, la pintura fue devuelta desde la oficina del presidente federal a nuestro depósito. Ahora aguardamos por los detalles de la herencia de la familia para poder devolverla a sus herederos legítimos. La pintura es llamada Fiat Justitia, o Se hará justicia en latín. No hubo justicia para su dueño anterior. Un hombre acosado en su propia casa de Berlín, obligado a vender sus posesiones y escapar hacia Viena, solo para ser detenido allí y enviado a su muerte en un campo de concentración. Aparte de algunos pocos edificios en los Alpes bávaros, estas unidades de almacenamiento contienen los últimos restos de la fortuna inmensa que Hitler tuviera alguna vez. El hombre del pueblo, el gran sirviente de Alemania, era un evasor de impuestos y un comerciante de arte robado. I'm preparing for China's domination. Secretos del Tercer Reich. El dinero de Hitler. En el gran espectáculo orquestado por los nazis, Hitler era el líder todopoderoso quien afirmaba ser un hombre modesto del pueblo. Ihr könnt mich als den Mann sehen, der keiner Klasse angehört. Ich habe nichts als die Verbindung zum deutschen Volk. Él estaba dedicado a su causa, estaba dedicado a Alemania. Eso era muy importante para su imagen, cuidadosamente cultivada por Joseph Goebbels. El ministro de propaganda presentaba a su Führer como un servidor humilde quien se abrió camino desde la pobreza. Esta fue una distorsión de la verdad. Hitler vivió una existencia de comodidades, un estilo de vida bohemio. Se levantaba tarde y no pasaba mucho tiempo en la oficina. Gustaba saborear platillos y café por la tarde y solía ver películas por las noches. Gustaba de la compañía de compinches y amigos. Aquellos quienes necesitaban hacer un negocio con el Tercer Reich, hacer negocios con Hitler, se sentían frustrados por el tiempo escaso que Hitler dedicaba al negocio de la administración. Lejos de la imagen de notoriedad, tal como la esposa del constructor de pianos, Helen Bechstein. Bechstein era parte de una familia rica, quienes construían pianos. También era una mujer de renombre en Múnich. Ella lo acogió y llegó a llamarlo su hijo pequeño en un momento dado. Ella además le inculcó los modales de la alta sociedad y las reglas de etiqueta para la mesa de cena. Ella le compró sombreros de copa y frac. Ella se convirtió realmente en su tutora, su benefactora. Ella le entregó joyería y otros regalos suntuosos a Hitler, que podrían ser utilizados como garantía para préstamos. Los límites entre los fondos del partido nazi y las cuentas personales de Hitler se volvieron confusos. Inclusive algunos nazis fieles comenzaron a cuestionar el estilo de vida lujoso de su líder apodado el Rey de Múnich. En 1925 adquirió un Mercedes de lujo de 20.000 marcos y contrató los servicios de un chofer para conducirlo. Él se conducía en un Mercedes, que valía una suma enorme de dinero en esa época. Podía costearse viajes y tenía el dinero suficiente para financiar sus apariciones propagandísticas. Todo esto sufragado a través de un sistema de fondos del héroe de la clase trabajadora elaborada por la propaganda nazi. Parecía que Adolf Hitler, el bohemio consentido quien se deleitaba con pastelillos de crema, también era un evasor de impuestos. Su registro de impuestos sobrevive a este día, en los archivos estatales de Baviera en Múnich.
No fue separado ni mantenido en almacenamiento especial. Fue guardado junto a los registros de todos los otros contribuyentes de la región. Para el periodista de economía Wolfgang Strahl, eso demuestra que el llamado hombre del pueblo no estaba dispuesto a pagar impuestos tal como el resto de ellos. Este registro fue un hallazgo afortunado. Me sorprendió encontrar sus documentos originales aquí firmados por él, su registro de impuestos, sus objeciones, quejas, pues aparentemente él no tenía dinero. Estos archivos revelan parte de una historia de delincuencia económica. Hitler inauguró sus expedientes penales al involucrarse con la insurgencia de Baviera en 1923. En lo que llegó a conocerse como el Putsch de la cervecería, Hitler y su banda pequeña de seguidores del partido nazi llamaron al derrocamiento del gobierno nacional. Ellos realizaron una demostración pública el día siguiente. Un enfrentamiento contra las filas de la policía de Baviera culminó en violencia. 4 oficiales de policía y 16 simpatizantes nazis resultaron muertos. Adolf Hitler fue arrestado y sentenciado a 5 años de cárcel por actos de alta traición. Su golpe había fallado, pero su intento por ganar notoriedad fue un éxito rotundo. Su juicio y condena aparecieron en las noticias. Él cumplió únicamente 8 meses tras las rejas, pero durante ese tiempo escribió su primer volumen de su manifiesto de política nacionalista, Mi lucha, o Mein Kampf. Se convertiría en un éxito de ventas. Mein Kampf fue publicado por la casa editorial Eger. El partido nazi la había comprado en 1920 para establecer su periódico propagandístico, el Volkische Beobachter, u Observador Popular. El partido nazi compró el periódico e imprenta con el uso de dinero prestado, alrededor de $250,000 marcos. Era un buen momento para adquirir una deuda. Este era el inicio de la era de la inflación. Hitler podía pagar lo que una vez fuera una suma grande, con marcos inflados, que valían una fracción de la suma original adeudada. La hiperinflación paralizó la economía y eventualmente destruyó al marco alemán. La moneda alemana perdió su valor con rapidez y para finales de los años 20 valía menos que el papel sobre el cual estaba impresa. Millones de alemanes se hundieron en la miseria, pero no así Hitler ni sus compinches del partido nazi. Ellos recibieron la ayuda de benefactores acaudalados de Alemania y del extranjero. El destacado fabricante de automóviles y antisemita Henry Ford habría sido uno de ellos. Henry Ford, el industrial notorio de los Estados Unidos y figura emblemática, era un entusiasta vehemente de Adolf Hitler. La Ford Motor Company tenía una subsidiaria muy importante en Alemania, y esta solo habría logrado ganancias después de la llegada de los nazis al poder. Las ganancias fueron fruto del suministro de camiones y otros vehículos de las Fuerzas Armadas alemanas, vastamente expandidas. En los Estados Unidos, Ford se benefició en grande con el Tercer Reich. Partidarios de perfil alto como Henry Ford dieron credibilidad a Hitler. Pero fue entre las clases altas conservadoras de Múnich, predominantemente católicas, en donde Hitler encontró mucha de la ayuda financiera. Algunos compartían su antipatía por los judíos, la democracia y el gobierno de la República de Weimar. Algunos eran acaudalados